Colección ambiental de alborosos diletantes. Bueno, hola a todos, otra vez estamos aquí reunidos para nuestra sesión del mes que va a ser para nuestra colección ambiental y estoy muy emocionada porque pues pude, digamos, ponerme en contacto con alguien a través de Facebook en un grupo de científicas mexicanas y me alegra mucho que haya querido colaborar con nosotros para hablar de este tema que yo siempre he tenido ahí la curiosidad y pues Angie igual ya también se la sembré después de tanto hablar de este tipo de cosas aquí en la página. Entonces, vamos a hablar sobre un tema que digamos que sí nos compete mucho ya en la actualidad porque necesitamos ponernos manos a la obra y ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué soluciones podemos dar? Tal vez no para resolver el problema por completo, pero sí para poder disminuirlo. Entonces, pues aquí les traemos a Hilda. Entonces, Hilda, por favor, haznos el favor de presentarte, de contarnos un poco acerca de ti, qué estás haciendo ahorita, qué estudiaste, y ya después decimos de qué vamos a hablar el día de hoy, porque sí es un tema muy, muy bueno, a mi parecer, ¿no? Que puedes ir justamente como nos mencionaba también otra invitada de ir en un bar y contarle a tus amigos. Pues de verdad, muchísimas gracias. Para mí es un honor y un placer estar con cada uno de ustedes. Y bueno, pues hablar de los temas socioambientales es bastante complejo, pero a la vez demasiado divertido. Y pues bueno, tal vez no iré a platicar eso en un bar. Bueno, seguramente sí lo he hecho mucho porque es mi pasión, mi vocación y mi profesión. Y yo creo que por eso nunca da resultado con los crush, ¿no? Pero bueno, ni modo, así toca. Y pues bueno, mi nombre es Hilda Margarita Castro Cuamachi, soy originaria del estado de Tlaxcala, así es, Tlaxcala, el estado más pequeño de la República Mexicana. Y pues bueno, yo estudié la licenciatura en Ciencias Ambientales, maestría en Ciencias Biológicas, en esos momentos me encantaba el tema de etnocología, además del tema de campesinado, y después pues migré al área de conservación en específico de los mamíferos terrestres, que me encantan los mamíferos terrestres, ¿no? Y en específico ya los mesocarnívoros y su conservación. Y en esos caminares, pues estaba en temas de educación ambiental y me encantan los temas de educación ambiental porque es una herramienta bastante flexible que te permite conocer a muchísimas personas, inspirarlos y pues bueno, soy voluntaria nacional e internacional desde hace más de 8 años y en ese caminar, pensar, cuando me rompen el corazón y decido hacer algo con mi vida, pues en este sentido creo el proyecto Totli Educación Ambiental. Ya este 28 de mayo vamos a cumplir 4 hermosos años de este bebé. Y pues bueno, nosotros cómo hacemos o impulsamos el ecoliderazgo a través de la educación ambiental, pues bueno, es a través de informar y capacitar, inspirar, sumar y por último el tema de incidencia en política, políticas públicas, hemos estado en eventos nacionales e internacionales, pues sumándonos a los esfuerzos y pues nos inspiramos en la Agenda 2030 principalmente y en qué incidimos en producción y consumo responsable, cambio climático, conservación de ecosistemas terrestres, acuáticos y marinos. Entonces, ese es un poco de lo que hacemos y la verdad notarán que me encanta, me apasiona hablar de los temas socioambientales y mi meta es tener a un novio, una pareja que sea fan número uno, ¿no? Para que todas las mujeres no nos sintamos solas. Y creo realmente, eso sí lo escucharon alguna vez de Marta de Baile y que me encanta esta frase que pues tu pareja debe ser tu fan número uno y creo que sí. Y me encanta también que amigos o conocidos siempre están como inspirándome y echándome porras. Entonces creo que pues también nuestros círculos sociales tienen que ser pues estos círculos que nos abonen y pues este programa y este proyecto es eso, les va a abonar un poco de conocimiento, inspiración y sobre todo que cada uno de ustedes sean esos agentes de cambio que necesita el planeta. Muchas gracias por compartirnos tu pasión. Sí, se nota, ay, no sé, yo amo cuando las personas comparten como lo que les gusta, ¿no? Porque, o sea, es como ese brillo en los ojos y esa como facilidad de hablar simplemente del tema, ¿no? Entonces es súper inspirador. Y creo que nos gustaría empezar primero un poco con un breve repaso de un tema que vemos en la primaria, ¿no? Que es, que es la biodiversidad.
¿no? Porque, bueno, creo que por lo menos, no sé la verdad, sería interesante preguntar. No sé desde cuándo empezó a cambiar un poco el temario de educación básica, ¿no? Porque si bien no es como súper ecologista el temario, pues sí empezaron como a meter, por lo menos a mí, supongo que también a Saraí nos tocó como que en biología viéramos justo como biodiversidad, contaminación ambiental, contaminación acústica, ¿no? Este tipo de temas, para pues justo empezar a crear un poco de conciencia desde las mentes más pequeñas, ¿no? Desde el futuro del mundo. Entonces, pues no sé si nos puedas empezar a platicar un poco como qué es la biodiversidad, qué es la ecología y empezar a introducir el por qué es importante. Súper, claro. Pues bueno, yo creo que este tema es súper básico y seguramente yo lo veo porque con mis sobrinas todavía lo tienen, ¿no? Que es la primera herramienta cuando estamos ya en la primaria, bueno, en kinder seguramente nos hablaron de esto, pero no lo recuerdo. Solo recuerdo que jugaba y que estaba en una banda y en la escolta y cosas así, pero pues básicamente en la primaria, en ciencias naturales, nos platicaban de qué es, ¿no? La vida y tal vez pues biodiversidad, hasta yo luego lo pregunto en talleres que doy, biodiversidad se quedan de, no, no sé qué es, ¿no? Pues lo podemos dividir fácilmente, bio, que es vida, y diversidad, pues son todas estas formas de vida, ¿no? Realmente. Y ya si nos vamos más como en este sentido, bueno, ¿qué, cuál es etimológicamente todo eso, tal vez no te lo podré dar, pero sí me encantaría que nos quedemos como con este concepto, ¿no? Que la biodiversidad es toda esta variedad o diversidad de formas de vida, ¿no? Y muchas veces nosotros nos vamos al tema macro, ¿no? Como algún elefante, un gato montés, ¿no? Pero también se puede las diferentes formas de vida a una escala más pequeña, ¿no? Los virus, las bacterias, los protozoarios, las algas, etcétera. Y además, sin duda, un punto muy importante de la biodiversidad y que no debemos de perder es que tiene que ver varios niveles de organización, ¿no? Como yo te decía, ¿no? Abarca esta diversidad de plantas, animales, hongos, microorganismos y que viven sin duda en un espacio determinado, ¿no? No va a ser la biodiversidad igual de la Antártida a que un bosque templado o a una selva. Y además existe esta variabilidad genética, que es un punto muy importante y por eso muchas especies pues están en peligro de extinción porque pues son especies o el número de esa especie, por ejemplo, es tan reducido que ya no existe esta variabilidad genética. Y en este sentido, otro punto muy importante de la biodiversidad tiene que ver con las interacciones que se tienen, ¿no? De estas especies, ¿no? Con otras, ¿no? Entonces es un punto muy importante y además pues incluye todos estos procesos ecológicos, evolutivos que dan, pues por ejemplo, a nosotros mismos, ¿no? Los Homo sapiens, pues somos de, no combinaciones, pero a lo largo de la historia de la humanidad, pues existieron varios homínidos, ¿no? Y ahorita pues nada más estamos nosotros, ¿no? Entonces, ese es eso y ecología pues es ecos, que es el estudio de nuestra casa, ¿no? Que en este sentido sería pues nuestro planeta en este sentido. Muchas gracias. Justo en este sentido también me recordó mucho a otra conversación que también estábamos teniendo una con otra invitada, en donde yo le comentaba que justo somos muy androcentristas, ¿no? Es que iba a decir antropo, pero no, eso es otra cosa. Bueno, también antropocentristas. Sí, Eh, también. Nos centramos en el humano. sí, justo. O sea, lo único que nos importa es como nuestro bienestar, ¿no? Y una pregunta que salió así como muy filosófica y tal vez sería bueno para empezar a hablar justo del cambio climático y todas estas cosas que tienen que ver con el medio ambiente y la biodiversidad, es cómo no existe un equilibrio, ¿no? Con otras, o sea, no sabemos cómo convivir con las otras especies en la biodiversidad precisamente, ¿no? En la biosfera. No sabemos cómo equilibrar, eh, pues eso, simplemente creo que es todo lo que es diferente, no sabemos cómo enfrentarnos a ello, ¿no? Y eso, justo en el simple hecho de cómo hablo, lo vemos como enfrentarnos en lugar de convivir o en lugar de estar pacíficamente, ¿no? Dejar vivir y ser, porque incluso ya no me acordaba de ese pequeño detalle, ¿no? Que dentro de la biodiversidad también están los virus, las bacterias,
los protozoarios, que son a niveles microscópicos, y pues los vemos como los enemigos, ¿no? O sea, ahorita acabamos de salir de una pandemia, ¿no? Entonces en cuanto dicen virus, es como adiós, ¿no? Cruz, cruz, y ya no quiero saber nada de ustedes, ¿no? Y en realidad son parte también de la biodiversidad y no están ahí solamente para enfermarnos, ¿no? Sino que también tienen parte de una explicación por qué y mantienen un equilibrio, porque creo que eso también es parte muy importante de la biodiversidad, ¿no? El que no solamente se agrupan y están en diferentes categorías, sino que todo, eh, todo está porque es necesario, ¿no? A lo mejor no para nosotros como humanos, no lo vemos, pero para el planeta sí son necesarias esas cosas, ¿no? Entonces, pues no sé, justo es como un punto de partida de cómo ves esta parte de la interacción, ¿no? Y si es pacífica o no, o si es que ni siquiera existe interacción, ¿no? Sino es en enfrentamiento contra las otras partes de la biosfera. Bueno, sin duda, Angie, esa es la pregunta del millón. Yo creo, desde mi perspectiva, sin duda, creo que hay diferentes momentos de la historia de la humanidad que sin duda era una coexistencia. Y para que la misma humanidad exista, debemos aprender a coexistir con nosotros mismos y con las otras especies, porque hay un concepto que me encanta del Laudato Si, que es la casa común, ¿no? O sea, realmente puede ser que estemos en un hogar donde tal vez alguien no me cae bien o tal vez no me siento incómodo, o etcétera, pero sin duda para poder vivir y sobrevivir, que son dos conceptos diferentes, pues tenemos que aprender a convivir o a coexistir. Y siempre mencionamos también en este apartado o en este sentido a nuestros pueblos originarios, a las comunidades indígenas, que sin duda sí tienen un impacto ambiental, porque el simple hecho de que existamos generamos diferentes impactos ambientales. Pero debemos de entender que obviamente es diferente el impacto ambiental y, por ejemplo, de un estadounidense a un latino, a un europeo, ¿no? Por nuestros mismos consumo o el consumismo que tenemos o hasta las mismas estructuras en las cuales vivimos, ¿no? Por ejemplo, en México tendríamos que tener en nuestra ley tenemos una ley para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, pero que se cumpla o que sea una realidad, sin duda cada uno puede decir si sí o no dependiendo de sus contextos y su comunidad. Y esto, por ejemplo, en Europa, cuando yo estuve, pues era completamente diferente, ¿no? O sea, tú te tienes que encajar o embonar en esto, ¿no? Porque tienen en cada hogar sus botes separados, tienen un concepto de residuos diferente, o en los supermercados, ¿no? Tú puedes llevar tu vidrio y te dan cupón, etcétera. A eso voy, ¿no? Sin duda, muchísimas veces vemos que tenemos diferentes problemáticas socioambientales, pero cada una de las sociedades, dependiendo de su cultura, de sus realidades, de su historia, su contexto, etcétera, pues va a poder llegar a este punto de coexistir o no. Sin duda, pues ha sido en nuestro caminar como humanidad diferente, ¿no? Porque recordemos hace 10.000 años o lo que nos comentan, ¿no? Surge la agricultura y entonces se ve una modificación sin duda completamente diferente de los territorios, ¿no? Porque pues se deforestaba, viene la agricultura y después viene la ganadería y ya después de esto viene la erosión sin duda, ¿no? Por este manejo del uso del suelo. Y en ese sentido, pues me encantaría abordar para este punto un concepto que es el desarrollo sustentable, que es como mantener este equilibrio entre lo social, lo económico, lo político, ¿no? Lo ambiental y etcétera, y que es como un juego. En este sentido, el desarrollo sustentable como concepto viene del siglo pasado, pero no recordemos el informe Brundtland y todo esto, pero es un concepto que si nosotros lo estudiamos no es reciente. Las sociedades del siglo I, del siglo II, por ejemplo, en Europa, cuando se habían acabado algunos bosques, se reunían las comunidades y decían, oye, ya no tenemos madera
para poder existir, ¿no? En el invierno, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, entonces decían, pues esta zona no, va a ser intocables del bosque y vamos a manejarla y entonces la comunidad va a migrar a otro lugar mientras el ecosistema tiene esta capacidad de resiliencia o esta capacidad de que vuelva a surgir el bosque. Y entonces ahí estamos hablando de desarrollo sustentable, ¿no? En este sentido. Y que para mí es este concepto que nos están vendiendo para ¿no? el actual sistema económico para llegar a este equilibrio, ¿no? Esta coexistencia. Y que si nos vemos a nuestros pueblos originarios o nos vamos a conceptos de América Latina y el Caribe, pues podría ser el buen vivir, o el concepto de bienestar, porque no es solamente el tema económico, sino también el tema cultural, que tengamos una convivencia diferente en nuestros territorios, ¿no? Entonces, y recordemos que pues cada sociedad va a poder definir pues para ellos qué es este bien, ¿no? Este buen vivir, por así decirlo, ¿no? Que son otros conceptos que se tienen. Pero pues de manera general, que en este momento, en el siglo XXI y también con la Agenda 2030 y etcétera, pues para lograr como este equilibrio y también para que no nos acabemos, por así decirlo, estos recursos naturales que ya con el simple hecho de decir recursos naturales ya lo estamos volviendo muy antropocentrista, pero bueno, esta naturaleza y etcétera, pues tratar de no explotarlos y tener una buena gestión, pues recurrimos al desarrollo sustentable, ¿no? En este sentido, pero espero haber abonado un poco de respuestas a esta pregunta y si no, pues también sería increíble que, pues si tenemos más dudas, pues podamos ir construyendo pues estas respuestas. Sí, sí creo que fue orientando un poquito, perdóname, Sara, yo ya aquí dije, yo aquí soy la que pregunta, con permiso. Justo lo que tú comentabas, o sea, me llamó, o más bien me recordó esto que comentabas de las leyes, ¿no? Y me recordó a que ahorita, en 2017 si no me equivoco, en la Ciudad de México se creó una constitución política, ¿no? Bueno, fueron como rollos ahí políticos medio interesantes, ¿no? Entre positivos, negativos y estrategias más bien políticas para gustar, ¿no? Y así, pero o sea, sean cuales fueran las intenciones, ¿no? No nos vamos a meter en esa parte política por el momento. El chiste es que salió, yo creo que es la constitución más hermosa y completa que hay, yo diría que en el mundo. O sea, porque es súper, súper moderna, habla de los derechos humanos, habla de los derechos ambientales, habla, o sea, todo lo que la gente quiere. Todo como lo más hermoso, los principios éticos más maravillosos los tiene la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, y justo dentro, es muy chistoso, y creo que aquí podría salir como un tema, ¿no? De hablar, otro punto para hablar, porque la Constitución fue muy criticada precisamente porque dedicó una sección entera, o sea, si sabemos un poquito de leyes, están por secciones, ¿no? O sea, no solamente son como los artículos, sino que sección uno, ¿no? Sección dos, no, no es versículos, se me pasa, la fracción, son fracciones, ¿no? Dentro de un mismo artículo están las fracciones y así. Entonces, dedicó una sección completa a la protección ambiental. Entonces decía, hablaba sobre la educación ambiental, ¿no? Que todas las personas que vivieran en el territorio de la ciudad tenían derecho a recibir una educación ambiental que precisamente tuviera estos principios de sustentabilidad, ¿no? Eh, También hablaba sobre la protección animal, o sea, la razón por la que fue muy criticada, una de las tantas razones fue porque les daba como, igualaba hasta cierto punto los derechos de las especies, de las plantas y de los animales a los derechos humanos. Entonces, digo, es muy interesante, pero es que este sería como un punto tal vez también al cual hablar, porque eso fue lo que ofendió a las personas. Y digo, por un lado lo entiendo, porque pues dentro de la ciudad y creo que en todo el territorio mexicano en general, hay muchísima violencia, ¿no? Y pues de por sí el gobierno no se da abasto para terminar con pues los problemas humanos, como para ahora meterse a proteger los problemas de las especies, ¿no? Esa era como la crítica. Pero, pues a mí me llama la atención que justo volvemos al rollo antropocentrista, ¿no? O sea,
la primera reacción fue de, güey, o sea, no me importan las especies, ¿no? ¿Por qué las estás poniendo en el mismo nivel que a mí? O sea, porque te digo que eso es lo que hacía, era así de todas las especies que vivan, que sean nativas del territorio de la Ciudad de México, van a tener esta cierta protección, no se les puede quitar, ¿no? O sea, para construir otra cosa o así, no se les puede retirar de su espacio, no pueden, de hecho también, no sé si sepan, o sea, ahora estoy yo misma autodescubriendo que soy bastante ambientalista. Hay una norma que acaba también de salir, que está ligada justo a esa Constitución de la Ciudad de México, que dice que ya no se pueden tener de mascotas a todas las partes como de roedores. O sea, ya no puedes tener hámsters, ya no puedes tener ratones, ya no puedes tener ratas, ya no puedes tener conejos. ¿Qué más me está haciendo falta? Hurones. O sea, todo ese tipo de especies ya no pueden ser eh, ya no las puedes tener dentro del territorio de la Ciudad de México como mascotas, ¿no? O sea, tienen que estar como libremente por la vida. Y pues justo sí. Oye, yo no sabía esto, lo voy a buscar y también hay que hacer un post de esto, muy interesante. Sí. ¿En qué momento el humano se da cuenta de que está haciendo daño y cómo puede repararlo, ¿no? Yo igual preguntaría un poquito sobre, para no dejar de lado la parte de las leyes, ¿no? Justo como también nos mencionabas que a veces un poco de activismo de ese lado, ¿no? Entonces, como, ¿qué te parece estas iniciativas que yo mencionaba, ¿no? Y si hay como algo similar allá en Tlaxcala. Trataré de responder las dos. Bueno, sin duda a lo largo de la historia de la humanidad ha existido diferentes momentos en los que el ser humano como tal se preocupa, ¿no? Pero básicamente es cuando ya ve las problemáticas. No ha sido una sociedad que prevea los impactos o por así decirlo, y diga, bueno, para que no lleguemos a este punto, vamos a hacer esto, ¿no? Básicamente es eso. Y en este sentido, a mediados del siglo pasado, pues se crean diferentes, ¿cómo decirlo? Como reuniones a nivel internacional, ¿no? Y se crea el informe Brundtland, se crea diferentes, a partir de los, si no mal recuerdo, 70, 80, como que empieza esta efervescencia a nivel internacional, ¿no? Y es cuando surge, de hecho, la educación ambiental, ¿no? Como por medio de una conferencia, después ya se crea la educación ambiental como esta herramienta y que al final de cuentas la educación ambiental surge como esta herramienta para cambiar conciencias, ¿no? Y que muchas veces decimos, ajá, pero ¿qué es la conciencia? Pero bueno, pero en ese sentido lo que a mí me encanta de la educación ambiental es que es una herramienta y como una herramienta se va a adaptar a los contextos, a las realidades, etcétera, ¿no? Una herramienta, por ejemplo, es un móvil, ¿no? Y para comunicarnos, pero nosotros lo podemos utilizar como para comunicar o para solamente jugar o solo para llamar o mandar mensajes, ¿no? Cada uno lo puede utilizar de diferente manera. Y en ese sentido, pues surge este concepto del desarrollo sustentable, ¿no? A partir de, si no mal recuerdo, es a partir del informe Brundtland, porque también surge un documento que se llama nuestro futuro común, si no mal recuerdo los nombres, y entonces en ese sentido, pues se crea este concepto, ¿no? Del desarrollo sustentable que tiene que, es básicamente optimizar los recursos naturales, económicos y etcétera, ¿no? Para las generaciones futuras. De hecho, hay como una definición textual que en este momento no recuerdo, pero en este sentido es que exista este equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental y que pensemos en las generaciones futuras, ¿no? Entonces es un concepto muy interesante porque es decir, bueno, hay que optimizar, hay que racionalizar, hay que hacer una gestión de nuestros residuos, por ejemplo, o una gestión de la naturaleza o etcétera, ¿no? O sea, básicamente es eso. Y en este sentido, pues a partir de los 70s, 80 existe esta efervescencia y pues se crean las convenciones, cumbres, ¿no?
de ahí surgen varios eventos internacionales y sin duda estos como convenios, ¿no? Internacionales, ¿no? También vemos el tema de la capa de ozono, que está el protocolo de Kioto, o sea, surge todo esto, ¿no? Y lo interesante es que decir, bueno, hay que ponernos de acuerdo a nivel internacional, ¿no? Para lograr esto, ¿no? Después surge los objetivos del milenio y después de esos que son como los antecesores a la Agenda 2030 y la Agenda 2030 pues tiene un concepto muy interesante porque surge desde cuáles son las necesidades que cree que tiene la sociedad o la humanidad, ¿no? Se crea una gran encuesta a nivel mundial que es Mi Mundo o My World y de ahí pues darle los 17 objetivos y es muy interesante porque los objetivos del milenio eran 8 y decían estas son las obligaciones de los países en vías de desarrollo o así lo definen, ¿no? Y en la Agenda 2030 es diferente, todos tenemos esta responsabilidad, ¿no? Y como empresa, como ciudadano, como estado, como municipio, ¿no? Entonces, esa es una parte muy interesante. Y entonces, en este sentido, pues surgen estas herramientas y que están a nivel internacional, pero recordemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Que sí es la que nos rige, por así decirlo, pero ningún tratado internacional está sobre de ella, ¿no? O sea, están por el mismo nivel. Y entonces, en este sentido, pues existen estos momentos de decir, hay que armonizarlo. Si México ya firmó, ya ratificó, etcétera, pues hay que armonizarlo, hay pues que esto en nivel internacional pues sea aterrizable al contexto nacional. Esa es una. Y por otra parte, justo mencionabas de los derechos de la naturaleza, que es este concepto, de hecho, es así, derechos de la naturaleza, surge y de hecho está en una constitución. La primera constitución que tiene este punto es la de Ecuador. Hay otros países que la retoman, ¿no? En ese sentido, pero muchas veces está esta discusión porque dicen, bueno, ¿quién es el sujeto de derecho? ¿No? O sea, el perro o el gato o el río, bueno, sí es el sujeto de derecho, pero va a tener un ente, que es el ser humano, o un grupo o una sociedad que lo va a defender, ¿no? Porque tiene estos derechos. Hay algo súper interesante en ese sentido, ¿no? Y que estos puntos lo retoman algunas nuevas o lo quieren retomar algunas nuevas constituciones, ¿no? Por ejemplo, la de Chile, la de México ha sido muy cuestionada si se tiene, pero bueno, en la constitución pues se tiene este tema de que tenemos derecho a un ambiente sano, ¿no? Que eso a ONU justo el año pasado pues lo puso, ¿no? Así decir, bueno, tenemos el derecho a un ambiente sano y es un derecho humano, ¿no? Y que si habláramos de derechos, pues bueno, hay derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación y los de cuarta generación, pues ya vienen los derechos económicos, sociales, económico-culturales y ambientales, ¿no? Que es una parte muy interesante. Y entonces, sin duda, otro punto muy interesante ya para terminar, puede ser que existan estos marcos internacionales, puede ser que exista hasta la Constitución, ¿no? Hay un punto muy interesante de la Ley General de Residuos Sólidos Urbanos, por ejemplo, dentro de las obligaciones que nosotros tenemos como ciudadanos es, por ejemplo, separar nuestros residuos, ¿no? Y ahí, pues ni siquiera nosotros estamos cumpliendo con eso y no, y quien tiene que garantizar esta gestión, pues es el municipio. Recordemos que en tema de la legislación, pues hay algunas jurisprudencias, ¿no? Algunas responsabilidades le corresponden al Estado, otras al municipio, otras a la nación, ¿no? Por ejemplo, para residuos sólidos urbanos, pues es para el municipio, pero si es un residuo peligroso, etcétera, pues eso es a la nación, ¿no? Porque ahí no, tal vez no tenga la suficiente capacidad el municipio. Pero también hay un concepto que a mí me encanta y para ir terminando un poco esto y que es la parte que me encanta de la educación ambiental, es que, y que lo menciona en el Acuerdo de París, si no mal recuerdo, es que tenemos responsabilidades diferenciadas, ¿no? Y diferidas, porque no va a ser la misma la responsabilidad que tiene una nación a que un municipio o un ciudadano o a una empresa, ¿no? O sea, sin duda todos tenemos responsabilidad y justo ya había tomado un taller que habían mencionado cuál era la definición etimológica de responsabilidad, pero no la recuerdo, pero bueno, básicamente todos sabemos que cuando nos dicen, esta es tu responsabilidad, o sea, realmente cada uno de nosotros tenemos que respetar, por así decirlo, ¿no? Ciertas normas o ciertas leyes, pero de acuerdo a
a nuestras facultades o a nuestras posibilidades, ¿no? No es lo mismo que yo le diga a un ciudadano, tienes que hacer una separación de tus residuos, que puede hacerla, pero también muchas veces esta responsabilidad no la cumple o no se ve alentado a cumplirla si no hay una estructura o si no hay toda una infraestructura que propicie eso, ¿no? Y eso es un poco lo que mencionaba con el ejemplo de Europa, por ejemplo, cuando estuve en España o en Irlanda o en Francia, pues tienes en las esquinas unos contenedores enormes donde te dice aquí va el vidrio, aquí va esto, aquí va el otro, ¿no? Y no pasaba un camión, sino tú tenías ahí la estructura, perdón, la infraestructura para colocarlo, ¿no? Pero aquí vemos en la realidad de México que algunas ciudades lo tienen, estuve viendo en Guadalajara y en algunas ciudades, en Guadalajara Centro o en Zapopan, pues sí tenían estos contenedores, pero la gente no lo utilizaba, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, ¿por qué no hay esta cultura ambiental? Bueno, pues sin duda tal vez porque falta una educación ambiental transversal o no existe una comunicación adecuada desde nuestras autoridades a los ciudadanos. O bueno, pues sin duda todo es un proceso, ¿no? Porque seguramente en Europa no fue como de la noche a la mañana que pusieron la infraestructura y todas las personas lo sabían. O eso no lo sé, ¿no? Estuve poco tiempo, entonces, pero yo como un ciudadano exterior que iba a Europa, pues sí acataba esas normas, ¿no? ¿Por qué? Porque socialmente pues, las personas te dicen, oye, tienes que hacer esta separación y esa parte me encanta, ¿no? Porque por ejemplo, en mi casa mínimo algunos cuantos residuos sí los separamos, ¿no? Pero vas a otro lugar y tú llegas y dices, oye, ¿y dónde tiras tu basura orgánica? Y es de, no, aquí todo se va junto y es como un choque, ¿no? Cultural, entonces es como de irnos adaptando en este sentido. Espero haber respondido un poco a las dudas que tenían y si no, pues por favor comenten. No, sí está súper, y de aquí ya yo saqué, o sea, pensé como en muchas cosas, ¿no? Primero no quería como dejar de lado justo esta definición que decías de sustentabilidad, porque de nuevo, repito, no sé, es curioso porque creo que esto es de las primeras veces que nos tocan invitadas que no son de aquí, ¿no? De la Ciudad de México también. Creo que habíamos estado pecando un poco de mentalidad céntrica acá de la ciudad es la única fuente, ¿no? Pero justo creo que, o sea, estos intercambios son muy enriquecedores porque vemos que incluso viviendo en un país, nuestras realidades no son las mismas, ¿no? Entonces, digo, yo personalmente, yo sí tuve o bueno, en mis planes de estudio, ¿no? De donde estuve, sí nos dieron como todo el tema de sustentabilidad, nos enseñaban como todas estas cosas, ¿no? Las leyes, no, los códigos de conducta cívica y así. Y pues bueno, quería como retomar la definición de sustentabilidad por si alguien como no la sabe o no, como que todavía no nos acacha la idea de qué es la sustentabilidad. Dice, es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, ese es como el pensamiento que la ONU y muchas otras asociaciones internacionales, por no hablar de las nacionales, ¿no? Intentan como difundir, que es como de no pensemos solamente como en lo que tenemos ahorita y en utilizar todo lo que tenemos ahorita, ¿no? Sino es solamente utilizar lo que necesitamos para vivir sin sacrificar como el futuro de nuestra propia especie, ¿no? Y por no hablar del resto de las especies. Entonces, esa era una. La otra era el asunto de la separación de basura, porque te digo que a mí me da como mucha curiosidad, porque aquí en la ciudad, no me acuerdo la verdad cuándo fue, porque estaba un poco más pequeña, pero sí fue normativa así obligatoria, que le pusieron a todas las ciudadanas y ciudadanos que teníamos que separar basura a fuerzas, ¿no? Entonces, no sé si, supongo que también está en tu facultad, ¿no, Sara? Pero en la mía tenemos como 4 botes de diferentes colores de que significan diferentes residuos, ¿no? Están como los residuos orgánicos, los residuos de cartón o no sé qué carajos, ¿no? Los de plástico y los de vidrio. Entonces,
Eso es en las escuelas, en la casa, pues también nos llegaron o sea, porque fue como una campaña enorme y había un montón de publicidad, ¿no? Entonces teníamos comerciales que nos decían como de, utiliza 4 bolsas, ¿no? También era mucho como de 4, porque ya no le satisfacía al gobierno que separáramos, porque de hecho ni siquiera lo teníamos, ¿no? Pero no era como de, separa nada más en orgánica e inorgánica, sino era como de separa en todo lo que es cartón, ¿no? Luego todo lo que es vidrio, luego todo lo que es pues, plásticos y así, y luego ya lo orgánico. Entonces teníamos como separación de 4, seguimos teniendo, digo teníamos porque precisamente lo que tú comentabas, nos pasó lo de la infraestructura, ¿no? Sí, nos obligaron a nosotras como personas a separar la basura, pero cuando llegaba y sigue pasando, ¿no? Cuando llega el de la basura, el camión de la basura, echaba así las bolsas como iba, ¿no? Porque se supone que también ya no tenía que pasar todos los días el mismo camión de basura, por así decirlo, sino que los lunes y los miércoles pasaban para residuos orgánicos. Los martes pasaban para los residuos de cartón. Los viernes pasaban para los residuos de la basura de plásticos y, o sea, la que más se genera, ¿no? Entonces, se supone que tendría que ser así, ¿no? Pero en muchas colonias no pasó. Obviamente significaba un esfuerzo mayor de, pues, la infraestructura, ¿no? De las personas que trabajaban en la basura, tenían que acordarse de qué día era qué cosa, ¿no? Y además tenían que tener, creo que también ellos mismos propios contenedores, ¿no? Porque además empezó a hacerse como ya no lo dejes, no dejes la basura en una bolsa, ¿no? De plástico, sino que tienes que tenerla como en cajitas, botecitos, y entregárselo al de la basura. El de la basura lo echaba como esos contenedores que tenía dentro del camión y te regresaba tu bote, ¿no? Tu cubeta o lo que fuera. Pero pues era como un rollo de organización más complejo que ni siquiera era tan difícil o imposible, ¿no? Pero era hacer más esfuerzo a personas, trabajadores que sabemos que no ganan mucho dinero, ¿no? Y, o sea, lo que menos quieren es estarse complicando la vida. Entonces, como que eso no progresó mucho. Además de que, y esta es como otra parte, ¿no? También de la diferencia, que nosotros éramos como no el país, sino la ciudad, ya ni siquiera el país, sino la ciudad con una separación más complicada del mundo, porque te digo que eran 4 y tú no sabías como de cartón, sí, pero no eran como todos los cartones, ¿no? El Tetra Pak iba aquí, este otro tipo de cartón era otro tipo de cartón, entonces no iba ahí. Entonces la gente también se empezó a desesperar porque los de la basura no cumplían, porque tú ya no sabías entonces cuál era el bote, o sea, en dónde tirar tu basura y en cuál no, que es lo que pasa mucho en las facultades, ¿no? Te digo que tenemos los 4 contenedores, pero pues es así de, pues yo no sé si mi botecito de leche o mis galletas, mi envoltura de las galletas van en cuál, ¿no? Entonces todo el mundo echaba como las mismas en cualquier lado. Nada más si lo separabas entre orgánico e inorgánico ya. Entonces, eh, pues sí, o sea, este queda como un poquito como ejemplo de esto que nos comentabas, ¿no? Es mucho más complejo el poner en práctica políticas públicas que pues son beneficiosas para el medio ambiente, pero que a veces no, o sea, está en esta responsabilidad diferida, ¿no? Que nos hablabas. O sea, sí, el gobierno obligó a la ciudadanía a cumplir con ese mandato, ¿no? Pero no se preocupó por aportar y procurar todo lo necesario para que todo el resto de la infraestructura funcionara bien, ¿no? Desde los que van en el camión de basura, luego ya una vez llegando a los contenedores, a los lugares a donde termina la basura, que también lo separaran ahí, ¿no? Que se iba a hacer con, por ejemplo, toda la basura que es solamente inorgánica, pues dices, pues a compostas, ¿no? Pero ¿a dónde lo vas a entregar? Entonces, pues como que fue medio fallido, todavía lo seguimos teniendo, bueno, por lo menos en mi colonia, todavía como que está, por lo menos nada más la inorgánica y la orgánica, pero pues sí te quedas como de, pero qué tanto sí está funcionando y qué tanto, ¿no? Sí, Entonces, justo ahí, perdón, Angie, igual para acabar como el comentario y también por el tiempo, creo que también rescatar el hecho de que sí, también son iniciativas que se tienen, que se necesita tiempo para poder cambiar justamente esta parte de la cultura,
también no va a funcionar en todos los mismos espacios, ¿no? Como mencionaba también esta Hilda, ¿no? O sea, tal vez empezar desde casa, ¿no? Y decir, bueno, voy a tener justo mis 4 botes, ¿no? O este para cartón, este para orgánica, así, etcétera, ¿no? Pero también esta parte de la infraestructura es muy importante. Igual recuerdo que en 2021 se abrió, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, igual una planta, ¿no? Bueno, así como de transformación de basura, algo así la llamaron. Y pues a mí sí me pareció bastante interesante porque pues la Ciudad de México sabemos que está más poblada, ¿no? De nuestra república y justo es a dónde van a parar todas esas cosas, ¿no? Algo que también me encanta de una influencer que sigo es que dice que la basura no existe, que realmente debemos de transformar nuestros residuos, ¿no? Porque justamente no sabemos de qué están compuestos y cómo se pueden transformar, ¿no? También nos decía una de nuestras invitadas, que es Telma, nos decía es que la basura no existe, solamente hay que pues transformarla porque es materia, ¿no? Así, muy científico el asunto, pero justo es como de, pues sí, ¿no? Por ejemplo, esto del Tetra Pak, ¿no? Que mucha gente no sabe que es cartón plastificado, ¿no? Entonces por eso se tiene que separar del cartón, pero eso viene justamente de una falta de educación, ¿no? Regresamos a esta parte de cómo educarnos, preguntar, ser curiosos y pues justo, ¿no? Tal vez no una persona me pueda responder todas mis respuestas, ¿no? Pero pues a final de cuentas, si yo lo busco, pues puedo encontrarlo, ¿no? Entonces sí, eso es muy importante. Y también otro ejemplo que también recuerdo mucho es que en Ámsterdam se conoce como la ciudad de las bicicletas, ¿no? Y la historia de cómo es que Ámsterdam pues sí, se convirtió en en esta ciudad de las bicicletas es que desde hace 20 años se implementó justamente poner ciclopistas, poner más espacios para pues donde estacionar las bicis, etcétera, ¿no? O sea, es un proceso que llevó muchísimo tiempo, ¿no? Pero actualmente lo gozan bastante porque prefieren ir en bicicleta que en transporte público y se han dado cuenta de los beneficios de, ¿no? Entonces, creo que es lo mismo con nosotros, con el humano, hablando sobre la basura. Si yo no sé qué beneficio tiene el hecho de que yo separe todo en mil cositas o que lo entregue en ciertos días, pues me va a costar mucho trabajo implementarlo, ¿no? Entonces también viene a la luz los ejemplos de Hilda sobre, por ejemplo, que, no sé, en Alemania vas y vas a una cajita, ¿no? Y depositas tus botellas de vidrio y te regresan 3 euros, ¿no? Por ejemplo. Esa parte obviamente incentiva al humano, ¿no? Es como la motivación de hacer algo, pero pues obviamente no en todas las sociedades ocurre lo mismo. Entonces, para eso sí es muy importante como que ver todos los factores implicados en, ¿no? Por ejemplo, aquí los pepenadores, ¿no? Los pepenadores de México, pues justamente somos un país que al tener tanta basura, pues estas personas se dedican a separarla y de, pues justamente como de cazar los tesoros, ¿no? Que dejamos ahí, ¿no? Entonces, pues tal vez podrías empezar con eso, ¿no? No sé, decir como de si le ofrezco tal cosa a esta persona, ellos nos podrían ayudar a hacer esto o a reducir esto, ¿no? Justamente ver como todas las partes implicadas, creo que sería algo súper padre, súper bueno, pero pues justamente es un huequito que tenemos ahí, ¿no? Y que nos va a costar mucho trabajo y mucho tiempo porque justamente necesitamos así, tal cual, ¿no? Como ver la causa de lo que estamos haciendo para darnos cuenta de que chin, la estamos regando, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, ver el resultado tal cual así, ¿no? Y tener Entonces, como que más facilidades, o sea, porque yo pienso también los centros de sí, reciclaje están hasta su, no voy a decir así que no, sí, están muy, no, muy, muy lejos en la o en ciudad. puntos gentrificados, ¿no? Pero es lo mismo, Ajá. porque no tenemos la estructura, ¿no? Porque tal vez las prioridades de justamente de los gobiernos son otras cosas, ¿no? Entonces, esta parte de la educación ambiental sí es súper importante y por eso también nos estamos desviando tal vez con todos nuestros comentarios, pero son súper nutritivos, ¿no? Porque justamente de ahí vamos viendo las cosas ya un poco, digamos, más tangibles, ¿no? No solamente decir las ideas por decir, ¿no? Entonces, ya se nos va a acabar el tiempo, Sí. pero entonces vamos a regresar ya justamente con esta parte del cambio climático y cómo es que hemos perdido o cómo está esta parte de la biodiversidad, ¿no, Hilda? Entonces, para
otra vez encaminarnos y no irnos por Sí, otro ladito. ahorita justo también tenía una preguntilla por ahí ya en ese sentido. Nada más quería terminar con los comentarios, pero sí hay que salir y ahorita regresamos. Va, va, va. Colección ambiental de alborosos diletantes.